Listo. Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hacer la segunda webconferencia del curso, preparación, consolidación, presentación de estados financieros. Está a cargo del profe Juan David y le damos apoyo la profe Xiomara y quienes habla José Germán Sánchez. Gracias por su asistencia. Esperamos pues que estas actividades sean de mucho ayuda pues para el fortalecimiento de su proceso académico. Y pues aquí estamos prestos a resolver inquietudes y esperamos que sea una buena dinámica. Entonces los dejo con el profe Juan David. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes, estimados estudiantes, estimados compañeros, colegas, tutores, red de curso. Nos encontramos hoy, 24 de octubre del año 2024, en nuestro encuentro correspondiente a la segunda web de nuestro curso Preparación, Consolidación y Presentación de Estados Financieros, correspondiente a la fase 3, consolidación de estados financieros. Bueno, dentro de las actividades de la guía, nos encontramos con el objetivo de esta tarea o de esta fase número 3, consolidación de estados financieros. No es más que ustedes como estudiantes sean capaces de preparar y presentar y consolidar los estados financieros de acuerdo a la normatividad y técnica legal vigente y aplicar los diferentes mecanismos de negocio conjuntos e inversiones asociadas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con la actividad correspondiente al día de hoy o la tarea en la cual estamos debatiendo? Es que ustedes puedan aplicar esa técnica y la normativa legal vigente para ustedes, primeramente, preparar los estados financieros de forma separados, luego aplicar eliminaciones y, por último, consolidar esos estados financieros provenientes de negocios conjuntos entre una matriz y una subordinada. Entonces, ese es el objetivo que se persigue con la actividad y para poder encontrar o para poder conseguir esos objetivos, pues debemos ceñirnos a los lineamientos que nos especifican la guía. Bueno, listo. Entonces nos encontramos entonces con los estados financieros separados. Inicialmente recuerden que primeramente en la matriz que estamos desarrollando en la fase número 3, primeramente hay que hacer unas operaciones muy básicas entre compra y venta de mercancías entre dos entidades pertenecientes a un mismo grupo, cual vamos a aplicar unas eliminaciones. Hay que tener en cuenta la participación que se ejerce en la primera instancia cuando la casa matriz compra o hace una inversión de unas acciones en una subordinada. Entonces, para ello hay que aplicar las normas que regulan ese tipo de comercio o ese tipo de transacciones, como son los estados financieros separados, que son regulados mediante la NIT 27. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue esta NIT? El objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo? Dictaron unos lineamientos de contabilización e información a revelar en dónde, en los estados financieros y posteriormente en las notas de contabilidad. Esas operaciones que se realizan entre una casa matriz cuando existe un negocio conjuntos entre una asociada o una subordinada. ¿Mediante qué? Mediante unos estados financieros separados. Entonces, en esta NIT 27 nosotros podemos encontrar todo ese compilado de normas, de artículos, que nos permite establecer los lineamientos con los cuales yo como entidad matriz, yo como entidad subordinada me debo acoger para presentar unos estados financieros separados, lo que estamos trabajando directamente en la matriz que estamos desarrollando
hoy por hoy en la fase número 3. Entonces, miren los objetivos que se persigue, con esta norma. Ahora miremos cuáles serían los alcances de esa norma según la NIF 27. Entonces, esta norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, en caso en que una entidad opte por presentar estados financieros separados. Esto obliga a ello por las regulaciones locales. Entonces, ¿cuáles son esas regulaciones locales? La Superintendencia de Sociedades me obliga a mí a presentar estados, anteriormente se decía estados financieros individuales. Hoy por hoy, con la entrada de la NIF 27, se llama estados financieros separados. Entonces, me obliga a mí, por simple el hecho de tener negocios conjuntos o tener una subordinada, a presentar unos estados financieros separados donde yo voy a reflejar toda la actividad comercial y financiera y contable que se ejerce en un determinado periodo. ¿Qué también nos dice esta norma? Nos establece que entidades elaboran estados financieros separados. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de información financiera. Lo que estamos mirando con respecto a las NIF, con F, cuando se adopta ya sea las NIF plenas o las NIF pymes. Recuerden que las NIF plenas pues se aplican a grandes empresas y las pymes pues a las empresas que tienen menor número de empleados. Entonces miren el alcance que tienen los estados financieros separados cuando se aplica la NIF 27. Entonces vamos a ver entonces un poco sobre las definiciones de los estados financieros separados. Entonces nos dice que los estados financieros separados son presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeto a los requerimientos de norma, por contabilidad sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. Hasta ahí, ¿qué quiere significar esto? Que yo, si tengo negocios conjuntos, si tengo una inversión en una subsidiaria o una asociada, yo por norma NIF debo presentar mis estados financieros separados. Individualmente los debe hacer también la persona o la entidad donde yo tengo esa mayor participación en inversión. Estamos hablando de las subsidiarias o los negocios conjuntos. Por eso ven ustedes que en la matriz, tanto la entidad controlante o matriz y la subordinada presentan en la sección 4, si no estoy mal, sus estados financieros por separados, porque esta norma, la NIF, así lo estipula y así lo establece dentro de sus lineamientos legales y normativos. Cuando yo tengo una participación dentro de una sociedad, de un negocio conjunto, a mí me obliga la jurisprudencia que contempla esas obligaciones, en este caso, las entidades que vigilan ese tipo de transacciones y para cumplir con ese marco normativo, me obligan a mí a presentar estados financieros separados. Pero bien, yo debo hacerlo, esas inversiones, yo las debo medir teniendo en cuenta el costo de esa inversión de acuerdo a las NIF 9 sobre los instrumentos financieros, ya sea utilizando el método de participación patrimonial, que es el que exige la normativa colombiana, exige que se debe hacer por lo menos usando el método de participación patrimonial, y la norma internacional me dice que yo puedo medirlos usando el método al costo o el método del valor razonable. ¿Pero quién medita eso? Lo medita a nivel internacional. Pero las leyes colombianas me dicen que yo debo aplicar el método de participación patrimonial cuando yo estoy presentando estados financieros separados y tengo una inversión, ya sea una subordinada
o tengo una asociada o tengo un negocio conjunto. Entonces, miren la claridad que hace la norma en cuanto a la presentación de los estados financieros. Entonces, mis estimados, hasta ahí, ¿hay alguna duda o inquietud? Bueno, si no la hay, seguimos ahondando entonces en los temas que nos competen el día de hoy. Seguimos, profe. Ok. Entonces nos encontramos ya, vamos a establecer lo que son los estados financieros consolidados. También temática muy importante a resolver en la matriz que nos atañe la fase número 3, estados financieros consolidados. Entonces, ¿cuál es el objetivo o el objeto que se persigue con esta aplicación de estas NIF, normas internacionales de información financiera? La NI número 10, que dicta sobre estados financieros consolidados y por qué es importante consolidar los estados financieros. Entonces, el objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuándo hay un control de una entidad sobre otra? Entonces, ¿quién me puede decir, para hacer la actividad participativa, cuándo una entidad puede ejercer control sobre otra? A ver, los escucho. Sobre lo que ya han investigado, sobre lo que ya han trabajado. ¿Cuándo existe control de una entidad sobre otra? A ver, Dani, Jamie, los escucho, por favor. Vamos a hacer la actividad participativa. Si están de cuerpo y alma o nada más están de cuerpo y la mente la tienen por otro lado. A ver, ¿qué me puede decir? No todos a la vez, por favor. ¿Me escucho? Sí. Angélica, Angie. ¿Qué me puede decir? A ver. Dani, Jamie, ¿están ahí? Profe, repetir la pregunta, porfa. Sí. O sea, estamos, profe, un poquito más atrás, por favor. Estamos hablando sobre el objetivo de las normas NIF. Y yo le estoy preguntando, profe, en la otra ayuda, en la anterior a esa, profesor Mara, devuélvase un momentico. A la anterior, a la número 6. Profesor Mara. A la anterior, profe, a la anterior ayuda. Ahí, listo, ahí estamos. Les decía, ¿cuándo existe control? ¿Cuándo existe control de una entidad sobre otra? Dani, la pregunta. ¿Cuándo existe control de una entidad a otra? A ver, los escucho. ¿Hicieron la actividad? ¿Respondieron el taller? ¿Investigaron? Bueno, en vista de que nadie investigó sobre el tema, pues vamos a seguir ondando sobre esto. Entonces, le decía, ¿cuándo se puede decir que existe control de una entidad sobre la otra? Control, se le puede llamar control cuando una entidad, profe, déjeme ahí donde estaba. Existe control cuando una entidad tiene la participación mayoritaria en el capital de una sociedad. Es decir, que esta entidad tiene más del 50% de acciones con derecho a voto sobre una sociedad o de una
sociedad subordinada o una entidad subordinada. Primera medida, si yo tengo participación mayoritaria sobre el capital más del 50% en acciones y esa acción me da un derecho a voto, yo tengo el control sobre esa entidad. Segundo, cuando se tiene la mayoría de voto mínima decisoria sobre los votos para elegir la junta directiva. Esa es la segunda connotación. Y segundo, cuando existe una subordinación contractual sobre la entidad que se tiene la participación. Entonces, eso a mí me da el control sobre las políticas que se van a establecer de forma contable, sobre las inversiones, sobre qué tipo de inversiones se van a hacer y sobre mi participación dentro de ese grupo económico. Entonces, para tener claro eso ahí. Ahora, seguimos ahondando qué nos dicen el compilador de normas, cuál es el objetivo que se cumple cuando se tiene la participación. Entonces, uno de los objetivos para cumplir nos dice que se requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, subordinarias, presente estados financieros consolidados. Entonces, si yo tengo esa connotación de controlante sobre una subordinada, por el simple hecho de tener esa connotación, yo debo presentar estados financieros consolidados, porque así me lo exige la superintendencia de sociedades y las obligaciones que yo adquiero cuando registro ese tipo de negocios ante la Cámara de Comercio. Me lo exige. Una vez yo tenga ese tipo de negocios, me exige a mí, primeramente, presentar estados financieros separados y luego presento estados consolidados. Claro que para presentar estados consolidados, las dos entidades deben tener deben manejarse en el mismo tratamiento contable. Es decir, si yo estoy controlando a una empresa, pymes, estas NIF esta entidad que tiene NIF pymes, debe elevar su contabilidad, su información financiera a completas para yo poder homogeneizar la información y presentar un solo compilado de estados financieros, consolidar esa información, porque yo no puedo consolidar información de una empresa que aplique pymes y yo aplico NIF completas. Profe, estoy en la siguiente, en la anterior diapositiva. Ahora, esa. No, anterior, profe, anterior. Anterior, profe, anterior. Ahí, listo. Bueno, ¿qué también nos dice la norma? Define el principio de control y establece un control como la base de consolidación. Entonces, miren, importante eso. Si yo tengo el control de mi subordinada, de ese negocio conjunto, porque tengo la mayor participación del negocio, yo debo presentar mis estados financieros de forma consolidada porque tengo el control del negocio, tengo el control del grupo financiero y debo presentar los estados financieros consolidados por el hecho de tener el control sobre ese grupo económico o sobre ese negocio. Se establecen la forma que se aplica el principio de control para identificar si el inversor controla o participa y para ello se debe consolidar de dicha entidad. Entonces, ¿cuándo digo yo que estoy ejerciendo el control? Cuando tengo el 50% de los votos, cuando tengo la mayoría de los votos mínimas decisorias para elegir la junta directiva y cuando tengo una subordinación contractual. ¿Eso a qué me obliga? Sencillamente a presentar mis informes consolidados. Primeramente los voy a hacer separados, porque yo como empresa, como entidad controlante,
debo presentar unos estados financieros separados primeramente. Debo informar sobre mis transacciones financieras, cómo se está moviendo mi flujo de efectivo, si hubo cambio en el patrimonio. Entonces, todo eso yo debo informarlo primeramente de forma separada. Y luego, el grupo económico debe hacerlo de forma controlada, perdón, de forma consolidada, luego de homogeneizar la información financiera. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando aplican las eliminaciones? Homogenizan la información financiera, eliminan las cuentas por pagar, los ingresos y gastos y se homogeniza la información y se establecen unos estados financieros de forma consolidada que representa la actividad mercantil, contable, financiera del grupo económico. Seguimos. Ahora, la NIT 10 también dice que estos tienen unos alcances. Entonces, ¿cuáles son los alcances que no me permiten a mí? Escúchenme. Anteriormente los que me permitían a mí, los que me obligaban a presentar información consolidada. Ahora en este apartado me dice cuando no puedo o cuando estoy exento de presentar la información consolidada. Entonces tenemos estos ítems aquí. Cuando una subordinaria o parcialmente participa por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto. O sea, cuando yo participo, pero en mis acciones yo no tengo derecho a voto. Entonces, eso me lleva a mí a no presentar estados financieros consolidados, porque no me asiste la obligación. ¿Por qué? Por no tener derecho a voto y porque mi participación por otra entidad y todos sus otros propietarios no son titulares de esas acciones que no me dan derecho a voto. ¿Qué otra connotación debo de tener para no presentar estados financieros consolidados? Que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocien en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. Esto quiere decir, si mi empresa, la subordinada, y yo no participamos dentro de o no comercializamos acciones en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, tampoco tengo la connotación o la obligatoriedad de presentar estados financieros consolidados, porque yo no cotizo en bolsa y porque mi subordinada tampoco cotiza en bolsa. Entonces, no me obliga la ley a mí a presentar estados consolidados. Lo debo hacer de forma separada. ¿Ok? Entonces, para que tengan ustedes esa claridad. Profe, qué, pe- qué pena, profe. Un ejemplo, por ejemplo, en este caso, como digamos los sindicatos no presentarían informes consolidados, ¿cierto? Los sindicatos. Me dicen los sindicatos. Sí, sí, señor. Pues pienso yo, pues porque como ellos, digamos, Mira, no, pero mira, digamos que ojo ellos que son los recaudadores. sindicatos, lo que pasa es que, bueno, los sindicatos, para yo presentar estados financieros consolidados, ese sindicato debe tener por debajo de ellos o sea, ser controlante de otra empresa, o sea, en este caso de otro sindicato o de una asociación. Pero si el sindicato No, es por eso solo, es digo, solamente el sindicato de trabajadores, por decir, de Ecopetrol, ellos no lo presentan. no están obligados a presentar estados financieros consolidados, porque, o sea, Ok, siempre y ok. cuando tú vas a tener la obligatoriedad de presentar estados financieros, cuando tienes subordinación, cuando tienes un negocio conjunto, cuando eres controlante de otra empresa. Ok. Pero si tú no tienes subordinación en subordinación a otra empresa o no tienes negocio conjunto con otra empresa, pues no tienes por qué presentar estados financieros consolidados. Tú lo que tienes que te asiste o te obliga a la norma
es a presentar tus estados financieros separados aplicando las normas NIF. Sí, señor. Entendido. Gracias. Listo. Seguimos, por favor. La siguiente ayuda, profe. Listo. Otra temática muy importante y la cual estamos aplicando en la normatividad que nos asiste para actividad en desarrollo son las eliminaciones. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener la obligatoriedad de presentar o aplicar eliminaciones? Por estos conceptos que tenemos en pantalla. ¿Cuándo? Cuando las inversiones, ¿se acuerdan la inversión que hacemos cuando la subordinada en primeramente compra acciones por 1000? Entonces, cuando yo tengo esa connotación, cuando hago esas inversiones en acciones, se deben eliminar contra el patrimonio de la subordinada, lo que se hace allá en la transacción número 1 entre la casa matriz y la subordinada, lo que vinimos aplicando en la matriz que estamos desarrollando correspondiente a la fase número 3. ¿Por qué otro concepto tenemos que aplicar eliminaciones? Cuando las ventas, cuando hay venta de mercancías, en el costo de la venta, los gastos y los dividendos entre las compañías consolidadas. Los que yo le decía en el CIPAS. ¿Por qué se aplican? Porque se está haciendo operaciones al interior del grupo económico. Entonces, es como pasar plata de un mismo bolsillo para otro, pero yo sigo teniendo la misma plata, es las mismas ventas, son los mismos costos, es la misma compra, que no me van a incrementar a mí ni el patrimonio, ni los activos, ni mis ingresos, y por lo tanto yo debo eliminar esas transacciones en el grupo económico. Entonces yo elimino las transacciones en el grupo económico para tener mayor claridad y ser más objetivo con la información que se vaya a revelar y que mis accionistas, los terceros que se interesen en invertir en mi compañía, tengan mayor claridad, haciendo también énfasis en lo que pide las NIF. Para eso es que se aplican las NIF, para que los estados financieros sean lo más claros posible y permita a accionistas y socios y terceros, llámese bancos o entidades prestadoras de dinero o proveedores, tengan claridad y tengan la veracidad y la verdad absoluta sobre los estados financieros que yo estoy presentando y a consideración de un conglomerado de personas que ven a bien si es posible, haciendo el análisis macroeconómico y financiero, invertir sobre mi empresa. Entonces, por eso hay que tener la claridad y la certeza que no haya duplicidad en la información financiera. Eso es lo que se requiere cuando un grupo económico realiza ese tipo de transacciones y ese tipo de ajustes económicos o ajustes contables, porque las eliminaciones son ajustes contables que se hacen en la contabilidad de un grupo económico para que no haya duplicidad en información. ¿Por qué otro concepto? La utilidad o pérdida de las ventas de activos fijos entre compañías consolidadas siendo objeto de consideración. El tema de cuando se compró por allá el edificio que estamos registrando en la matriz, también se aplican las eliminaciones. Es un activo fijo que lo posee la misma empresa, se hace necesario aplicar ese tipo de eliminaciones. ¿Con el objeto de qué? De todo lo que les acabo de mencionar anteriormente. Ingresos y gastos, que por cualquier otro concepto se ha registrado durante el periodo contable respectivo entre las entidades consolidadas. Ingresos, ¿por qué? Que me aumenta el flujo de efectivo, el flujo de ganancias, y los gastos, ¿por qué? Es lo contrario, ¿no? Si los ingresos me aumentan las ganancias, me aumentan las ventas,
el gasto lo que me hace es reducir las ganancias. Entonces no hay veracidad en cuanto a la información financiera se está presentando. Entonces, para consolidar estados financieros también es importante que las dos entidades manejen, primeramente, apliquen el mismo concepto de NIF. NIF plenas con NIF plenas, NIF pymes con NIF pymes para poder consolidar los estados financieros. No es que la entidad matriz va a aplicar NIF completa y la subordinada va a aplicar pymes y yo voy a consolidar esa información. No, no se puede. Deben estar, la información contable debe estar estandarizada. ¿Y estandarizada qué es? Homogeneizar la información. Que sean similares, que sean homogéneas. Es importante. Y también que la información financiera que se va a consolidar no tenga un periodo mayor a 3 meses. La norma lo exige así. Por lo regular se consolida información de un mismo periodo. Pero si no hay la posibilidad, entonces la norma me dice, venga, vamos a dar chance de que mayormente puedan ustedes consolidar información, que hay una diferencia no mayor a 3 meses, y que esa información de esos 3 meses ustedes la carguen a sus estados financieros, la entidad controlante, como unos ajustes. Eso permite la norma. ¿Sí? Pero, en el mayor de los casos, pues, las entidades siempre buscan consolidar información que se encuentren dentro de un mismo periodo y por lo regular, pues, se hace a corte del 31 de diciembre, cuando ya las entidades cierren su periodo contable, cierren su periodo fiscal. Entonces se hacen todo ese tipo de ajustes para prevenir, pues, los hechos posteriores a los cierres económicos, que también la NIF habla sobre ese tipo de acciones. Bueno, hasta ahí, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud frente al tema que estamos desarrollando? Miren que la teoría que acabamos de desarrollar nos lleva a la praxis que estamos realizando con la matriz de la fase 3. Los que les dije, o los que les acabo de mencionar, es lo que nosotros estamos aplicando en la matriz 3. Primeramente, iniciamos con los estados financieros iniciales, luego hay una serie de movimientos y de transacciones dentro de un periodo, luego se establecen las cuentas T o se mayoriza la información, mayor y balance, qué se movió, cuáles cuentas se movieron, luego se aplican o se preparan los estados financieros por separado, porque ya vimos que la MIT 27 lo establece así, que cada quien debe presentar en primera medida sus estados financieros separados, porque hay obligaciones que también deben cumplirse de forma separada, y luego se aplica una serie de eliminaciones a esas operaciones para terminar con unos estados consolidados que representan al grupo económico, a su casa matriz y a la subordinada. Entonces, ¿tenemos claridad sobre el tema? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, profe, entonces si no tenemos ninguna pregunta, quiere decir que el tema quedó claro y esboza la realidad que estuvimos desarrollando en la matriz de la fase número 3. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, a los participantes, gracias por su participación, valga la redundancia. Los invito a estar activos en los foros de discusión, haciendo sus aportes para nosotros entrar a retroalimentar esos avances que realizan ustedes y no decir más que se nos vence la tarea ahora el 31 de octubre, estamos 24, nos quedan escasos 7 días. Los que no han hecho su aporte, por favor, hacerlos, apoyados en todas las ayudas que les hemos brindado. Entonces, profesor Omar, profe Germán, si no hay más que añadir, entonces podemos quedar despedidos en este encuentro programado para el día de hoy. Gracias a todos ustedes por la participación y por la escucha. Ok, profe, muchísimas gracias.
Entonces damos por terminada la actividad. Muchísimas gracias, profe Juan David. Muchísimas gracias, Jacqueline, profe Jacqueline, Xiomara, y a ustedes como por su participación. Entonces vamos a dejar de grabar y pues que pasen buena noche y muchísimas gracias por su asistencia. ¿Vale? Ok.